Esta clase es sobre la civilización maya. Cuando hablamos de la civilización maya, hablamos de la única sociedad prehispánica que llegó en Centroamérica a alcanzar el nivel de desarrollo que se le pueda catalogar como civilización. Eso significa que llegaron a lo más alto de lo que los seres humanos logramos llegar cuando desarrollamos la cultura, cuando desarrollamos la política, la ciencia. Entonces, por eso se llama civilización, que viene de civitas, que significa ciudad o ciudadano, civilizado. Todo eso de relación ahí tiene el mismo significado, que es ser una persona que se gobierna por leyes, que se gobierna por conocimiento y no tanto por la superstición o por el miedo o por el temor o por los instintos, sino que por la razón. Eso significa ser civilizado. Ahora, ¿quiere decir que todos los mayas eran civilizados? Pues no. No, igual que con nuestras sociedades modernas, no todas las personas se comportan como seres civilizados. Muchas veces encontramos personas que viven en una sociedad donde hay leyes, donde hay convivencia armónica y ellos se comportan como salvajes. Entonces, no todas las personas que viven en una civilización son civilizados. ¿Verdad? Hay que tener eso claro. De hecho, la educación cumple ese papel importante que es civilizar. Socializar los valores, socializar la cultura para ser un ciudadano civilizado. Ese es el objetivo de la educación. Ahora, los mayas estuvieron ubicados en lo que antes se conoce como Mesoamérica. En términos prehispánicos y de geografía se le conoce como Mesoamérica, esta región, que abarca parte del sur de México y parte de Centroamérica. Entonces aquí, como pueden ver en el mapa, en este mapa de los sitios arqueológicos, se puede encontrar que hay mayas en prácticamente todo Guatemala, en la península de Yucatán y en lo que es el occidente de Honduras y El Salvador. ¿Okay? Entonces aquí es donde podemos hablar de la presencia de los mayas, en esta zona específica. Buenos días, Natalie. Y como pueden ver, ellos construyeron numerosas ciudades-estado, ¿verdad? Cuando dice ciudades-estado hay que entender que se refiere a que eran ciudades del tipo, como por ejemplo, eran de las ciudades del tipo como los griegos, que tenían una ciudad donde cada ciudad se gobernaba bajo sus propias leyes. O sea, ellos no tenían un país, no existía un país que se llamaba Mayalandia, ¿verdad? Eso no existía. Lo que existía eran un montón de ciudades de gente de cultura maya que compartían el idioma, compartían sus costumbres, su gastronomía, etcétera, pero tenían diferentes leyes en cada ciudad. No eran las mismas leyes de Copán a las leyes de Tikal o de Bonampak en Guatemala. Eran otras leyes, ¿verdad? Por eso se llaman ciudades-estado, porque cada ciudad establecía sus leyes. Como les digo, ellos compartían una misma lengua, compartían la cultura, la religión, la economía, pero no llegaron a tener el concepto de imperio que tenían los aztecas. ¿A qué se refiere eso de concepto de imperio? Se refiere a que los aztecas decidieron expandirse conquistando a otras civilizaciones. Eso ya es cuando una civilización llega al nivel de imperio, que es el último estadio. Ahora, los historiadores, para poder definir la historia de los mayas y para poderla analizar y plantear de forma académica y de forma correcta, lo han dividido en 3 periodos. ¿Okay? Esta periodización de la historia maya básicamente comprende el comienzo, cuando va la civilización en ascenso, formándose, luego un punto donde son lo máximo de su civilización y luego un descenso, que sería el preclásico, el clásico y el posclásico. ¿Ok?
Al comienzo vivieron en tribus, ¿verdad? Porque como eran cacicazgos que evolucionaron a civilización. Pero cuando se fueron organizando y fueron expandiendo, entonces alcanzaron su plenitud, ¿verdad? Construyendo ciudades, canales. Y luego hacia el año 900, numerosas ciudades fueron abandonadas por causas que aún no se conocen, pero que hay teorías, hipótesis muy interesantes. Que los mayas, a pesar de ser muy inteligentes en matemáticas, astronomía, ser muy buenos escultores, etcétera, no eran conscientes del cambio climático, no eran conscientes del daño ambiental que causaban con su método de siembra de maíz, y terminaron desertificando el suelo, y deforestando y secando algunas fuentes de agua, aunque ellos también utilizaban los pozos naturales llamados cenotes para conseguir agua dulce, pero para cuestión de irrigación se les fue dificultando cada vez más al punto de que ya era invivible para ellos en esas ciudades. Entonces ellos terminaron, los mayas no es que desaparecieron, no es que se lo llevaron los extraterrestres, no es que pasó algo sobrenatural con ellos, simplemente tuvieron una época donde eran los máximos, estaban en el top, luego fueron cayendo, decayendo hasta que perdieron su cultura y se dispersaron y se terminaron mezclando con otros grupos étnicos cercanos a ellos, a perder su identidad cultural. Por eso cuando llegaron los españoles ya no existían los mayas como civilización. Por eso no se habla de que un héroe maya luchó contra los españoles. Se habla de la Empira, que era Lenca, pero no se habla de que los mayas se organizaron para combatir a los españoles porque ya no podían. Estaban dispersos. Los mayas desarrollaron una civilización superior en algunos aspectos. La numeración, como les dije, ellos utilizaban el código vigesimal. El código vigesimal es el sistema donde se utiliza los números en base al número 20, no como lo utilizamos nosotros, que nuestro sistema es decimal, en base a 10, sino que la base del sistema de numeración maya es el 20. ¿Okay? Hasta llegar al 20 utilizan el 0. Nosotros ya utilizamos el 0 al llegar al 10. Ellos no, utilizaban el 0 hasta llegar al 20. Hay varios sistemas matemáticos, no solo el nuestro. Hay otros sistemas que están basados en 60, el hexagesimal, que otras culturas mesopotámicas lo usaban. La astronomía, los mayas, eso sí es un poco misterioso cómo lograron conocer algunos movimientos de los planetas, cómo lograron calcular las órbitas y saber diferenciar planetas de estrellas, ¿verdad? Eso es interesante. El calendario maya, pues, con respecto al calendario maya, ahí tenían dos, tenían uno religioso y uno civil. Era un calendario muy aproximado al nuestro, el civil, ¿verdad? Que tenía meses de 20 días, eran más meses, obviamente, más de 12 meses, y tenían un mes de 5 días, que solo era para cuestiones de celebración, ¿verdad? Rituales que ellos utilizaban. La forma de gobierno de los mayas era un gobierno monárquico teocrático. Eso significa que había un rey que era al mismo tiempo el sacerdote principal, y junto con los reyes y los nobles de otras ciudades controlaban la civilización maya. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo claro. Los mayas no era que elegían al presidente así como lo hacemos ahorita, ¿no? El gobierno, la forma de gobierno de ellos era muy diferente a como estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Pero era algo bastante común en la antigüedad, ¿verdad? Los gobiernos teocráticos, donde los sacerdotes eran los que controlaban. La máxima autoridad entonces se llamaba el ajau. Los mayas creían que los ajau les permitían comunicarse con los dioses, eran como seres intermediarios, ¿verdad? Los gobernantes de cada ciudad estaban asesorados por un consejo de caciques que les ayudaban a tomar decisiones. En la organización de los mayas, ustedes podemos ver aquí una pirámide donde estaba el rey con los nobles arriba, la pirámide con los privilegios y con la riqueza, controlando todo. Y luego estarían abajo el pueblo y los esclavos, que serían las personas que no tenían recursos y no tenían influencia, ¿verdad? Esos serían los que estarían abajo. Ahora, los mayas estaban organizados en reinos, ¿verdad? Ya les dije que cada ciudad, una ciudad-estado era diferente con su rey y sus leyes. Y como menciona aquí, habían clases sociales bien diferenciadas. Gente con mucho dinero y gente con poco dinero y gente esclava que no tenía ni derecho a su propia vida. ¿Okay? Entonces, una sociedad estratificada. En el campo vivían la mayor parte de esa población, ¿verdad? La encargada del cultivo, de la agricultura.
a la alfarería. La cerámica maya es muy bonita. Ustedes pueden visitar cualquiera de los museos de Honduras y van a encontrar vasijas mayas, restos que se han rescatado de lo que ellos utilizaban en los rituales, vasijas grandes, ¿verdad? Tejidos. Ellos hacían su vestuario, como pueden ver ustedes en las estelas o en la iconografía que hay de los mayas, era bastante suntuoso. Utilizaban mucho plumas de quetzales y de animales, pero les gustaba llamar la atención en sus penachos, sobre todo a los oficiales de altos cargos, ¿no? A las personas que eran militares y reyes. Se pagaban altos impuestos. O sea, aquí era una sociedad donde tenían sometido a su pueblo y pagaban impuestos, ¿verdad? ¿Con qué moneda? Pues más adelante vamos a ver eso cuando hablemos del comercio. Los esclavos eran prisioneros de guerra que los detenían cuando luchaban con otras tribus, o personas castigadas por cometer delitos que se podían convertir en esclavos. Estos esclavos no tenían ningún derecho y eran tratados como simple objeto, como mercancía, así como eran tratados en todo el mundo los esclavos. Ahora, en cuanto a su organización económica, los mayas utilizaban en su base la agricultura del maíz. El maíz era la clave. El maíz, y dividían las tierras entre comunidades, ¿verdad? Habían funcionarios que estaban vigilando las labores, eran como capataces, para ver que hicieran todo de acuerdo al calendario, porque para eso inventaron ellos un calendario, para saber determinar las estaciones, cuándo iba a llover, cuándo no, cuándo sembrar y cuándo producir. Entonces tenían que llevar un control de eso, porque el ser humano utiliza el conocimiento del tiempo, de saber las estaciones, saber las épocas de lluvia. En la agricultura eso es fundamental, porque si es diciembre, cuando ya es el invierno, se le ahogan las plantas y se le pierde la producción. Tienen que saber calcular el momento. Y ellos ya habían entendido cómo era eso. Los principales cultivos, aparte del maíz, también tenían el cacao, que al mismo tiempo lo usaban como moneda, ¿verdad? Los granos de cacao, el aguacate, que es de origen, todo esto que menciono aquí es de origen prehispánico. Los europeos nunca habían comido maíz, nunca habían probado el chocolate, nunca habían comido un aguacate ni un tomate. ¿Okay? No habían probado nada de eso hasta que llegaron los españoles. Ahora, otra cosa importante aquí también que hay que mencionar es que ellos utilizaban, cuando había escasez ¿cómo se llama? De agua, porque no llovía, porque aquí en Centroamérica tenemos un problema, y es el fenómeno del niño y de la niña, que hace que haya cierta inestabilidad cada 5 o 10 años en las estaciones, y a veces haya poca lluvia, a veces haya torrenciales lluvias, y es bien complicado. Entonces ellos, cuando habían esos problemas, utilizaban agua de unos pozos que les llamaron cenotes. Ahí recogían agua lluvia. Los mayas usaban los granos de cacao, como les dije, como moneda. Desarrollaron mucha actividad comercial. De hecho, se han encontrado restos de esta actividad comercial en las islas de la bahía. Los mayas anduvieron ahí por Roatán, por las islas de la bahía, por toda esa zona. Y también los mayas vivieron ahí por el lago Yohoa. Y no solo estuvieron en Copán, que es información que es bueno saber. Ahora, hicieron observaciones astronómicas. Para eso utilizaban la cumbre de los templos, unas construcciones más altas. Ahí ellos se subían para hacer estas observaciones. Obviamente no tenían telescopios ni nada de eso que tenemos en la actualidad. Todo lo hacían de forma empírica, ¿verdad? De forma empírica. Pero lo importante aquí es que, a pesar de que igual otras sociedades lo habían hecho, lograron encontrar los planetas como Venus, Júpiter, Saturno, que son visibles a simple vista, y diferenciarlos de las estrellas. Precisaron la duración del año solar, organizando un año de 260 días, que les dije que era para fines rituales, y otro de 365 días, que era el calendario civil. Ahora, los mayas también tenían el juego de pelota, que no es parecido al fútbol, porque no lo jugaban con los pies, lo jugaban con las caderas. Y este juego de pelota era un ritual, no era algo así como de que vamos a ver el partido al estadio para relajarse. No, aquí los que ganaban los sacrificaban. O sea, los que ganaban, no los que perdían.
Entonces, la idea de este juego de pelota era honrar a los dioses. Y ustedes pueden ver, no había metas como portería, sino que era como parecido al básquetbol, más que todo porque tenía un aro donde tenía que pasar una pelota de caucho. La pelota no era de plástico porque nadie había inventado el plástico, era de un árbol, de una corteza de un árbol que se llama caucho. Entonces, ellos utilizaban varios mitos para explicar sus orígenes, el origen del universo, y esos mitos estaban más que todo basados en lo que los arqueólogos han descubierto, llamado el Popol Vuh, que es un libro de los mayas, y hay otro que llama el Chilam Balam, donde mencionan cómo los dioses crearon a los mayas a partir del maíz. También mencionan que los mayas ya creían que existía el infierno, creían que existía la vida después de la muerte. Es algo que dice mucho de la cultura también. Entonces aquí les dejaría, esta sería la explicación sobre la civilización maya, corta porque hay muchas más cosas que decir, pero por cuestión de tiempo eso sería. Y ya ustedes saben que la tarea que van a presentar mañana y pasado va a ser elaborar en su cuaderno los números mayas del 1 al 20. Eso lo pueden buscar en Google, es facilito. Solo ahí les van diciendo que utilizan puntos, rayas y el 0 es una concha. Algo que parece un ojo del 0. Y van a dibujar, no lo van a sacar copia ni lo van a imprimir, sino que lo van a dibujar y lo van a colorear ustedes con sus propias manos el mapa de los grupos étnicos de Honduras, que es este mapa. ¿Por qué van a hacer este mapa? Porque en la próxima clase yo voy a explicar el tema de estos otros grupos étnicos. Voy a hablar un poco de los lencas, de los tolopanes, de los chortís, de los pech. Y quiero que ya ustedes identifiquen claramente dónde están ubicados, ¿verdad? Porque hay gente que llega a la universidad y no sabe dónde están ubicados los grupos étnicos de Honduras y allá pasan vergüenza. Entonces, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Porque aquí terminaría la clase, solo déjenme que detenga la grabación.